y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti. Buenas noches, hermano, Dios lo bendiga. Me presento una vez más. Soy el pastor Elías del Ministerio de Casa Oración de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Le doy las gracias una vez más por compartir su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu presencia, Padre amado, ante todo. Y gracias por este tiempo en el cual podemos estar congregados a través de tu Santo Espíritu y a través de las redes sociales, Padre amado, que hoy son de bendición para nuestras vidas. Te doy gracias, Padre amado, por la vida de cada uno de mis hermanos también que están a través de las redes sociales hoy congregados, Padre Celestial, con nosotros. Te pido que lo estés bendiciendo, Padre Celestial, a través de esta palabra, a través de este mensaje, Padre amado, que tu Santo Espíritu esté obrando, Padre Celestial. Que estés trayendo respuestas, Padre amado. Tal vez ellos estaban preguntándose que no te podían escuchar, Padre amado, pero tu palabra siempre llega a tiempo, Padre amado. Por eso te damos gracias. También ahora en el nombre de Jesús yo ato y reprendo todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo y toda carne se sujetan en el nombre de Jesús. Todo lo que quiere ser contrario en este tiempo lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, gloria y honra una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 35, versículo 1. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. En su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con
el fuego con rostro de sol. Cuando abre su boca, es trueno su poderoso, en majestad y reino poderoso. Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 35, versículo 1. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. La palabra del Señor hoy nos cuenta que David estaba pasando una angustia, una dificultad. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que David fue perseguido una vez que Dios lo exaltó, una vez que Dios demostró que Él estaba con él. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que llegado su momento, el profeta Samuel fue a ungir al ungido de Dios, pero dice la palabra de Dios que lamentablemente él estaba mal visto para su familia, aún por su padre. Dice que lo escondía, se avergonzaban de él, pero llegado su momento Dios lo exaltó. Y así dice que él venció a un gigante, y también dice que sus hermanos lamentablemente lo aborrecían. Pero cuenta la palabra de Dios que una vez que él cumplió con su propósito, con el llamado que Dios le dio, acercándose al camino, tal vez usted también lo mismo, tal vez usted venció un gigante, tal vez su familia ahora se avergüenza de usted. ¿Por qué? Porque usted está en los caminos del Señor, porque usted quiere hacer bien las cosas. Y dice que se pusieron en contra. El rey Saúl dice que se pone en contra de David y empieza a perseguirlo. Y por eso David escribe esto, es una oración. Y dice en el versículo 1, dice: Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten, echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos haciendo bien las cosas o queremos hacer bien las cosas, y lamentablemente parece que Dios está callado, está en silencio, parece que es en vano seguir al Señor, estar en el Evangelio. ¿Por qué? Porque parece que todo se nos volvió en contra. Pero el Señor Jesucristo nos dijo en su palabra que en el mundo sí vamos a tener aflicciones, pero que confiemos en Él. ¿Por qué? Porque Él venció al mundo. Tenemos que fortalecernos en el Señor. El Señor nos dice en su palabra que nos aferremos a Dios, que resistamos al diablo y Él va a huir de nosotros. Por eso hoy Dios quiere hablarnos. ¿Por qué? Porque un hombre conforme a su corazón, este siervo llamado David, dice que tenía el corazón conforme de Él, pero también era un hombre y también tenía sus debilidades como hombre. ¿Por qué? Porque pecó, pero también él se arrepintió en su momento. Pero en una de estas oraciones lo que Dios nos quiere mostrar, que no está mal pedir nosotros también que Dios nos defienda, que Él tome el control de la situación, pero nosotros lo que tenemos que hacer es llevarlo a oración. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino es espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que orar para que esas personas que nos están haciendo mal, tal vez en nuestra propia familia, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros seres queridos, amigos, tal vez en el trabajo, en la escuela, no lo sé, en donde están molestando, están tratando de avergonzarlo porque usted es evangelio, porque usted decidió seguir a Cristo, porque usted quiere hacer bien las cosas. Tenemos que orar para que Dios toque sus corazones, que cambie esos corazones duros de piedra y que le ponga un corazón de carne. ¿Para qué? Para que ellos también puedan ser salvos. Seguimos leyendo en el versículo 3, dice: Saca la lanza y cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Dice la palabra de Dios que David estaba pidiéndole eso a Dios, quería ver la mano de poder del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque así como él venció a un gigante con una simple piedra, lamentablemente él estaba siendo perseguido, estaba siendo humillado, tenía que estar escondiéndose aún de sus familiares, dice la palabra de Dios. Tenía que estar escapándose del rey. ¿Por qué? Porque lo quería matar por causa de su llamado. Y así está pasando hoy en día, lamentablemente, con nosotros los siervos, los hijos de Dios. Estamos siendo perseguidos, lamentablemente, aún por nuestra propia familia. ¿Por qué? Porque no entienden el propósito, el llamado, lo que Dios tiene para nosotros en nuestras vidas. Pero así como David pidió, hoy nosotros tenemos que comprender que sí está bueno pedir eso, pero tenemos que llevarlo todo a oración, todo. ¿Por qué? Porque es espiritual. Dice la palabra de Dios que nuestro Padre que nos ve en lo secreto
secreto nos va a exaltar en lo público. Nosotros no tenemos que hacer nada, no tenemos que reaccionar en la carne. Así como David le estaba pidiendo que lo defienda, que le saque las armas con las que el enemigo le estaba atacando, porque en ese momento eran reales esas lanzas, esos escudos con los que venían, porque venían con un ejército contra David. Hoy también es así, pero es espiritualmente. Nosotros tenemos que orar, tenemos que empezar a orar como iglesia en el Señor. ¿Por qué? Porque la oración tiene poder, es nuestra arma más poderosa la que tenemos nosotros para poder devastar las armas y las artimañas del enemigo. ¿Por qué? Porque no tenemos que ignorar tampoco las maquinaciones que el enemigo tiene para con nuestra vida, contra nuestros seres queridos. Simplemente tenemos que tener una vida de oración. ¿Por qué? Porque la oración es una guerra espiritual que se libra en los aires y tenemos que ganar, tenemos que vencer creyendo en el Señor, tenemos que orar con fe. ¿Por qué? Porque llegado su momento, mire lo que dice en el versículo 4, dice: sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. David estaba pidiendo eso, así como en su momento los filisteos fueron avergonzados. ¿Por qué? Porque estaban humillando al pueblo de Dios. Así él estaba pidiéndole que haga justicia con sus enemigos. Pero el Señor nos dice en su palabra que el que conspira contra nosotros va a caer delante de nosotros, y que no hay ninguna arma forjada que prospere contra los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos llamados y escogidos por Dios, estamos en la mano de Dios. Hoy el Señor le quiere decir eso a usted. Tal vez usted está pasando esas luchas, esas aflicciones, así como David está siendo humillado, se están burlando de usted, está siendo avergonzado lamentablemente por decir que es hijo de Dios, por decir que está en el Evangelio. Pero usted tiene que resistir, tiene que seguir firmemente. ¿Por qué? Porque Dios le dio la victoria a David, Dios lo exaltó a David, y así Dios quiere hacer con su vida. Usted que está escuchando este mensaje, tal vez usted ya se quería apartar por las pruebas, las luchas, porque lamentablemente muchas personas no entienden el llamado de Dios, no entienden los procesos que le llaman hoy en día, y ahí es cuando se apartan. ¿Por qué? Porque no pueden resistir en los días malos. El Señor Jesucristo nos dice que tenemos que aprender a resistir en el día malo. Tenemos que tomar la armadura de Dios, que es espiritual. Tenemos que empezar a orar, a clamar, a unirnos como iglesia. ¿Para qué? Para poder tener la victoria. También el Señor nos habla y nos muestra cómo obró Jesucristo en su momento. Dice que aún cuando Él estaba siendo crucificado, Él pidió por los que lo crucificaron. Decía: Padre, no le tengas en cuenta, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y así nosotros tenemos que hacer, tenemos que orar por esas personas, por esos seres queridos, por nuestra propia familia tal vez, que están queriendo pelear contra nosotros, pero ellos no se dan cuenta que están peleando contra Dios. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente estamos cumpliendo con el propósito, el llamado de Dios, estamos haciendo la voluntad del Padre. Y así como Jesús hizo, y después ellos tuvieron que ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios exaltó a Jesucristo. Él murió pero resucitó al tercer día. Así el Señor lo va a exaltar a usted que está escuchando este mensaje. Si usted cree al Señor, si usted, como dice la palabra del Señor, que podemos airarnos, pero no tenemos que pecar, no tenemos que pedir el mal hacia los demás. Simplemente tenemos que llevar toda oración, y hay un Dios todopoderoso, el justo, el juez justo, que Él va a tomar dominio y control. Y también, como dice la palabra, el mismo David lo dice en los Salmos, dice que Dios adereza mesa delante de sus angustiadores. Usted no tiene que pedir más mal por esas personas, simplemente tiene que pedir misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no le va a responder si usted está pidiendo mal para esas personas. ¿Por qué? Porque Dios no puede destruir a esas personas, porque primero ellos tienen que reconocer que Dios está con usted y tienen que ver la gloria de Dios en su vida. Van a tener que ver cómo Dios los bendice. Tal vez esas personas lo maldijeron, están pidiendo que se destruya su matrimonio, la salud, sus hijos, su finanza, en su trabajo mismo, pero Dios está obrando a su favor. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice en su palabra que va a bendecir a los que nos bendice y va a maldecir a los que nos maldicen. Y eso es lo que hace el Señor. Cuando alguien nos maldice, lo convierte en bendición para nosotros. Y eso es lo que Dios quiere que comprendamos hoy, que tengamos en cuenta. Así como David fue el hombre conforme al corazón de Dios, sí, pidió así como está escrito. Por eso está esta lectura que acabamos de leer, esta base bíblica. Pero Jesús nos dejó lo que tenemos que hacer nosotros como hijo de Dios, como siervo de Dios. Así también como Felipe en su momento, dice que él era un diácono, estaba evangelizando y lo estaban apedreando. Tal vez estaban burlándose de él, estaban criticándolo, estaban murmurando, pero dice que él estaba aún clamando en medio de eso, en medio de que lo estaban matando. Él estaba clamando y le dice también lo mismo que Jesús:
ten misericordia de ellos porque no saben lo que hacen. Y dice que Él vio los cielos abiertos, vio a Jesús a la diestra del Padre. Si usted pasa esa prueba, pasa esta prueba, esta momentánea tribulación, usted va a ver la gloria de Dios. Usted tiene que creerle al Señor, tiene que entender que el reino de los cielos es para los violentos, los valientes, y el reino sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan, dice la palabra del Señor. Pero si usted no puede resistir en estas pequeñas tribulaciones, usted no va a lograr su objetivo, no va a ver a su familia conversa, no va a ver a su esposa, a su esposo que vayan a la iglesia con usted, que pueden ser salvos. Usted tiene que aprender que para eso nosotros congregamos. ¿Para qué? Para que el Señor nos fortalezca a través de la palabra, que es el alimento espiritual que nosotros tenemos. Y así como David tuvo en angustia, porque todos pasamos angustia, pero nosotros tenemos nuestra intimidad con el Padre, tenemos que llevarle todas nuestras cargas al Señor Jesucristo, y Él nos va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento, y también va a cambiar esos corazones si nosotros creemos y oramos y peleamos espiritualmente, porque nuestras armas no son carnales, sino son espirituales, son poderosas en el Señor, dice la palabra de Dios. Tenemos que comprender que tenemos que empezar a orar más, a pedir misericordia, a pedir que la mano de Dios obra a nuestro favor. A pesar de que no lo veamos, el Señor está obrando en nuestras vidas, está trabajando a nuestro favor, y eso es lo que Dios quiere que comprendamos hoy, que así como David pasó esos momentos difíciles, también nosotros los siervos de Dios, el mismo Jesús pasó. Pero dice Jesús mismo, nos dice que el que lo quiere seguir, que se niegue a él mismo y que tome su propia cruz y lo siga. Eso es lo que hacemos día a día, nos negamos a nosotros mismos. Muchas veces tal vez queremos contestar mal, queremos reaccionar en la carne, queremos levantar la mano, queremos hacer algo indebido, pero está el Espíritu Santo que llega siempre a tiempo y nos habla, y si nosotros somos obedientes al Señor, el Señor nos va a exaltar, así como pasó con David. Dice que él fue el rey de Israel y de Judá durante 40 años, nada más y nada menos. Simplemente ¿por qué? Porque él pudo pasar esas pruebas. Él en su momento también dice que pidió el favor de un hombre llamado Nabal, que él lo había ayudado a sus siervos, pero dice que este hombre obró mal contra él. Pero dice la palabra de Dios que David se airó y quería ir a matarlo, quería actuar en la carne, pero Dios mandó a la esposa de Nabal, a una mujer, a una intercesora, que intercedió por este hombre, y Dios tuvo misericordia. Y Dios le dio el pago a este hombre. ¿Qué quiere decir esto el Señor? Que muchas veces la intercesión de las mujeres, de las esposas, de los hijos, de las hijas, de la congregación misma, los intercesores, interceden por nosotros, por esas personas que están obrando contra nosotros mal. El Señor lo convierte en bendición, lo transforma en bendición. ¿Por qué? Porque esas personas después son cambiadas, son testimonios vivos. ¿Por qué? Porque ellos mismos después tienen que dar testimonio de que ellos estaban peleando contra Dios, pero llegado su momento Dios también los llama, y ellos mismos van a tener que pasar esas mismas situaciones, y ahí es cuando nosotros los hijos de Dios le vamos a aconsejar, le vamos a guiar para que ellos puedan ser de bendición. Ahora yo le invito, si alguno tiene algún pedido de oración, si lo quiere escribir. Mientras tanto vamos a orar al Señor. En tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoro.
le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por esta palabra de bendición y gracias por tu presencia, Padre amado. ¿Por qué? Porque no entendíamos, Padre amado, porque esas personas se levantaron en contra nuestra. Pero sabemos, Padre Celestial, que si el enemigo se levantó, también tú te levantas por nosotros, Padre amado, para pelear por nosotros. Y hoy comprendemos también, Padre amado, la misericordia y el perdón. Hoy perdonamos a esas personas que nos están haciendo mal, Padre amado, y te pedimos misericordia para con ellos. También, Padre Celestial, te pido ahora por mis hermanos que tú les estés abriendo los ojos espirituales y que les muestre que son más los que están con nosotros que los que son contra nosotros, Padre amado. ¿Por qué? Porque tus ángeles están peleando por nosotros, Padre amado. Y esto es espiritual, nosotros simplemente tenemos que orar por misericordia, que tú vas a hacer la obra, Padre Celestial, vas a cambiar esos corazones duros de piedra y le vas a poner un corazón de carne, Padre Celestial. Y confiamos en ti, Padre amado, que ellos también, las personas por las cuales nos están afligiendo, Padre amado, los que nos están humillando, los que están murmurando en contra de nosotros, los que nos quieren avergonzar, Padre Celestial, ellos también van a poder ser salvos, Padre Celestial. ¿Por qué? Porque tú eres un Dios misericordioso, Padre amado, y así como Jesús pidió misericordia para con las personas que le hicieron mal, hoy nosotros también entendemos eso, Padre amado. Te pedimos que tengas misericordia y que tengan tiempo, Padre Celestial, de arrepentirse, que puedan cambiar, Padre Celestial, para bien. Y también, Padre Celestial, que tú le muestres su gloria, Padre Celestial. ¿Por qué? Porque tú vas a mostrar tu gloria en nosotros, Padre Celestial, en nuestras vidas, Padre amado. ¿Por qué? Porque así como el enemigo se levantó, así también tu, Padre Celestial, no vas a honrar, Padre amado. Porque escrito está, Padre amado, que tú honras a los que te honran. Te damos gracias, gloria y honra una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Le doy las gracias por compartir su tiempo y espero que podamos poner por obra esta palabra, que seamos oidores y hacedores de la palabra, que comprendamos que si estamos pasando estas momentáneas tribulaciones, se viene la gloria del Señor, también la exaltación. ¿Por qué? Porque así como David pasó todas esas angustias, esas dificultades, después reinó 40 años y así el Señor lo está preparando a usted. ¿Para qué? Para que usted pueda ser capaz de llevar el llamado por el cual Dios lo llamó para usted y para su familia. El Señor lo quiere bendecir con toda bendición, pero simplemente tenemos que confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque Él venció al mundo y para Él no hay nada imposible. Le doy las gracias, le doy la paz del Señor y será hasta la próxima. Bendición.